Vayan mandando el apellido acá, por favor, tipo pasa de lista. A ver, les tiro el mensaje. Ahí va. Me va cayendo. Bueno, buen día a todos los que van llegando. Lucas, Tommy, eh, Flor, Lara. Pongan la cámara, no sean. Siempre terminan quemándolos a los que siempre, a los que ya le conozco las caras, ¿sí? A Martiniano, a Cande, a Nacho, a Ariel, Bruno, firme ahí. Ahí va, buen día Ezequiel. Buena remera de River ahí, campeón. Ahí va cayendo gente al baile. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Están con parciales en las otras materias? ¿Cómo están con eso? Cuéntenme, por recién vi, les he mandado un mensaje a la profe Ceci, ¿puede ser? ¿Un examen? Sí, ese hoy. Ayer, la semana pasada vimos el de tenis. No escucho nada, Después me pará. parece que Ahí creo que está. no hay ninguno más. Sí, el de tenis lo vi, que mandó como vi mensajes. Eh, no que me reí con eso. Pues me imaginé como una cagada de pedos así como virtual. Eh, bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Yo en general siempre les pongo, cuando son exámenes o son el trabajo más de desarrollar o algo, tipo respuesta repetida o muy parecida, no se tiene en cuenta. Y ya, digamos. Hay que, bueno, el tema de que no haya una instancia presencial para decirles, miren, si pasa esto, tipo hay tabla, nos expone un poco más. Así que, nada, consejo, no entren, tipo, no le den pasto a las fieras, digamos, no, salgan de ahí, maravilla, ¿sí? No se expongan al pedo con exámenes que uno sabe, incluso si uno se está copiando, y esto está quedando grabado, pero bueno, por lo menos apelo a su inteligencia, ¿sí? Si uno sabe que se está copiando o estás medio como robando un toque, uno sabe el nivel de robo que está haciendo, ¿sí? Entonces, sean más vivos en eso, ¿sí? Yo no le estoy diciendo sean sacerdotes del siglo XIII, le estoy diciendo sean un poco más pillos, ¿sí? Se evalúa siempre la inteligencia y la maña, ¿sí? La maña también es un valor en sí mismo. Obviamente igual, nada, hagan el trabajo original, interesante. Yo ahora les voy a después dejar un TP y espero lo mejor de ustedes, confío en ustedes y claramente son seres de luz para mí, hacia lo Cris Morena, pero apelo a su discernimiento de que si van a poner algo horrible, no lo hagan y me mandan un WhatsApp antes. Y me decís, che, me parece que estoy por decir una burrada, y ahí me mandan un WhatsApp y ahí lo solucionamos, ¿sí? Fortalezcamos la comunicación, por favor. Eso es lo que les pido, ¿sí? Y yo no me voy a poner, digamos, en andar señalando o andar prendiendo fuego gente. Ese no es mi rol, ¿sí? O sea, no, acá por suerte ya somos todos adultos, ya terminamos todo el secundario, ¿sí? Provecho, Gonza, que estás comiendo un yogur. ¿Qué estás comiendo? No sé qué estás comiendo. Un yogur, profe. Ahí va, ahí va, ahí va. No, Ahí va. no desayuné nada. Está bien, sos millonario, comprarte un yogur sale como 300 pesos cada pote, así que la verdad que bien, te va bien, te va bien, todas las cadenitas de oro acá, tipo. Bueno, así que eso es lo que les digo respecto de consejo general de cómo comportarse cuando uno es adulto y no tiene mucho tiempo o ganas de hacer un parcial. Si el profe, en este caso yo, como yo solo manejo esta clase, le está dando la chance de decir, che, la verdad que estoy hasta las manos, no tengo idea qué hacer, y voy a poner una burrada, o voy a poner cortar y pegar, ¿sí? Me escriben primero. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Eso, está. Quiero evitar una masacre. Ahí va.
quiero evitar ponerme una masacre y no me quiero poner la gorra después. Bueno, así que empezamos, ¿sí? Ahora ya estamos 26 joyas. Ahí va. Todos los mensajes, buenísimo, listo. Bueno, la idea de hoy sí era, en la medida de lo posible, abarcar una nueva, si quiere, una nueva corriente o escuela económica, digamos, más allá de lo que vimos la semana pasada. Idealmente, yo la semana pasada quería cubrir clásicos y neoclásicos. La verdad es que apenas llegué con los clásicos, por suerte, digamos, porque fueron surgiendo preguntas y la verdad que quería explicarlo un poquito mejor. Hoy solo me voy a abocar a los neoclásicos, así que para el parcial va a entrar eso, ¿sí? Para el parcial van a entrar clásicos y neoclásicos, que es bastante similar. Ahora vamos a ver el cuadrito comparativo y en general las ideas van por el mismo lado. No le voy a agregar el tema de la escuela marxista porque es otro palo y me temo que entre tantos temas que venimos viendo, se va a armar una ensalada que, nada, va a crear tipo un caos cósmico que no arreglamos con nada, ¿sí? Y la verdad que me parece lo más piola ir paso a paso y despacito como para tener bien los conceptos claros y que cada trabajo que vayan entregando dé cuenta de eso, ¿sí? La principal desventaja que tengo yo con este sistema de clases es el tema de no ver, cuando uno está dando la clase como presencialmente, te das cuenta si los contenidos como están siendo más o menos entendidos o no. Más o menos, por lo menos. Las caras son bastante transparentes. Entonces, ahora eso yo no lo tengo. Entonces, como pedir un nivel de corrección como el que haría tradicionalmente, me parece medio como que no sirve. Ahí tengo como que adaptarme un poquito yo, ¿sí? Por eso prefiero ir más paso a paso con los TPs, prefiero también poder darles por ahí un poquito más de días, ¿sí? El TP este va a tener más de una semana para hacerlo, así que van a tener un poco más de tiempo para hacerlo, por eso apelo a que lo hagan bien, o que cualquier duda previa que vaya surgiendo, lo que sea, lo manifiesten, ¿sí? Y me consulten. Esa es la idea, ¿sí? Por suerte vamos rondando la mitad del cuatrimestre, así que no hay ninguna situación demasiado crítica ni nada. Bueno, la idea de hoy es continuar viendo esta primera raíz sí, muy fuerte del pensamiento económico, que es la escuela clásica, digamos, y la escuela neoclásica, ¿sí? En general el prefijo ese neo habla de algo más nuevo, ¿sí? Lo que en realidad sucede con la escuela neoclásica es que tiene un auge muy grande después de, si se quiere, la década del 70. Y en especial en nuestra región, ¿sí? Si se quiere en toda América, pero sobre todo en Sudamérica, ¿sí? Viene muy fuerte después de que los países latinoamericanos, si se quiere, van saliendo, ¿sí? De las dictaduras militares, ¿sí? Las dictaduras militares en general fueron modos de aplicar muy fuertemente ese pensamiento neoliberal. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Fue una primera forma de imprimir casi a fuego, digamos, literal, ¿sí? El tema de esas ideas económicas y esos esquemas económicos. Después, ¿sí? De esa idea de meterlo por coerción, digamos, y como acomodar la sociedad, ¿sí? Bajo la represión, digamos, y la fuerza, digamos, militar y el poder, después fue una etapa de mayor consenso. Entonces hoy, por ejemplo, tenés personas que tienen un modo de pensamiento económico por ahí más clásico, liberal o neoliberal, que no tienen nada que ver con los militares o con algo autoritario. Al revés, o sea, ellos están formando partidos, buscan, digamos, salidas, digamos, electorales, participar dentro del sistema democrático, ¿sí? A veces sus ideas, igual, significan, a veces, menos derechos, una formación más autoritaria del Estado, una fórmula más conservadora, y que en general terminan ganando los que más tienen. Pero su forma de llegar al poder ahora está conceptualizada desde la democracia, ¿sí? Ese es un concepto fundamental, ¿sí? Por eso, cuando al gobierno anterior, por ejemplo, que tuvo un claro signo neoliberal por momentos, en general se lo criticaba diciendo que Macri era la dictadura. No, Macri no es la dictadura. Que tenga comportamientos conservadores o autoritarios no hace sí a la cuestión de que él haya accedido al poder por un golpe de Estado o porque un día nos encontramos con Macri y el perro Balcarce en la Casa Rosada. No es así. O sea,
la gente, o sea, la población, por las razones que sean, los votaron, y ahí están, ¿sí? Ahí es donde nosotros, desde el lado de la sociedad civil, también debemos hacernos cargo, ¿sí? Siempre es muy cómodo señalar y externalizar la responsabilidad. Bueno, esa es una diferencia fundamental, que después lo vamos a ver cuando veamos dentro de unas semanas, veamos los momentos de la historia económica argentina, vamos a ver esto. En la década del 70, el neoliberalismo se impone con fuerza, ¿sí? Sobre todo de la mano de las dictaduras militares, ¿sí? Y de la violación sistemática de derechos humanos. Ya después del 80 en adelante, las pocas escuelas que quedan, o los pocos referentes que quedan neoclásicos, se dedican a vivir dentro del juego democrático, ¿sí? A veces coquetean con alguna idea de que los políticos son inútiles, o que son todos ladrones, o que son todos corruptos. Bueno, chocolate por la noticia, esto es Sudamérica, y bueno, y las reglas son esas, ¿sí? O sea, denunciar eso es como, no sé, es el abuelo de los Simpsons gritándole a una nube, ¿sí? O sea, formas de corrupción son inherentes al funcionamiento del sistema. Así que colocarse también por afuera los prende un poco fuego, como cuando el año pasado le encontraron una candidata de perro robando en un supermercado, ¿sí? Chorros y ladrones somos todos, incluso los que tienen un pensamiento neoclásico, ¿sí? O neoliberal. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, más allá de la idea política, que después vamos a ver a qué nos lleva la política, vamos a ver como el nudo básico, ¿sí? Que está en el capítulo de Chan, que ya les pasé, sobre escuelas económicas, sobre lo que piensan sí, los neoclásicos de la economía. ¿Estamos? Gonza Villordo acá pregunta lo de la escuela neoclásica. Esto de escuela neoclásica estamos viendo, ¿sí? Una corriente de pensamiento que las bases fundamentales se inventaron hace 250 años, ¿sí? La escuela neoclásica se la llamó neo porque era algo nuevo, pero hace 100 años atrás, o sea, los principales autores están, son Marshall, Walras, ¿sí? Son autores en general europeos, ¿sí? Que escriben entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Las ideas que inventaron tuvieron muy poco eco, ¿sí? La verdad que nadie les dio pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una formación política que dijera, ah, estas ideas me sirven. Las ideas políticas de los neoclásicos, ¿sí? La consecuencia política de lo que los neoclásicos piensan, se puede ejecutar después de 1980. No porque fueran unos adelantados, sino porque el capitalismo adquirió un formato, el capitalismo financiero, el capitalismo de Wall Street, el capitalismo, si se quiere, que ya se expande absolutamente a todo el mundo, porque la Unión Soviética está cayendo a fines de los 80, esas ideas económicas neoclásicas encuentran un respaldo político y militar, ¿sí? A partir de la década de 1980. ¿Sí? Por eso todavía, digamos, hablamos de los neoliberales o neoclásicos. ¿Sí? No existe un solo tipo, ¿sí? De neoliberal o neoclásico, porque un neoliberal o un neoclásico en Austria no es lo mismo que en Inglaterra, no es lo mismo que en Alemania, no es lo mismo que en Estados Unidos, no es lo mismo que en Colombia, no es lo mismo en Argentina. ¿Sí? Porque cada país tiene una tradición particular, ¿sí? Entonces, siempre evitemos, ¿sí? Ya sea que nos estén criticando o que estemos criticando, no le tiremos el modelo nuestro de vida a otros países, ¿sí? No podemos esperar, ¿sí? Los mismos niveles de vida, para arriba o para abajo, respecto de otros países. Eso es un consejo, digamos, básico. Y ahí se ve mucho esa burrada, ¿no? De la típica, cuando hay un problema educativo, ¿sí? Comparar cómo está la educación en Noruega. Bueno, en Noruega son 25 y tienen los mejores salarios per cápita, entonces es totalmente distinto lo que pasa, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que respecto a lo que preguntaba Gonza de escuela neoclásica. Ahora igual lo vamos a charlar, digamos, largo, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, nada, peguen el grito, porque acá, digamos, comparto la pantalla, así vemos el cuadrito. ¿Se llega a ver acá el cuadro? Sí, sí, se ve. Igual queda grabado, nada, después de última les paso les puedo pasar esta presentación, igual nada, son dos carillas, pero bueno. Bueno, nos vamos a situar, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo clásicos, ¿sí? Hablaba de algunos elementos fundamentales, ¿sí? Vamos a hacer un breve repasito de esto. ¿A qué le daban bola a ellos? A considerar una idea en la cual todos los individuos, ¿sí?
que necesitamos algo, que ofrecemos un servicio o un producto y que demandamos algo, nos vamos a encontrar en un mercado y lo que nosotros querramos, ¿sí? Como vimos en el gráfico hace un par de semanas, lo que querramos demandar, ¿sí? O ofertar, ¿sí? Se va a encontrar y va a encontrar su precio de equilibrio debido a la mano invisible del mercado, ¿sí? Así de raro y mágico como suena, bueno, está esta idea de la mano invisible del mercado. ¿Qué significa? Que los individuos, ¿sí? Encontrándose en el mercado, van a lograr ellos mismos, sin ninguna intervención externa, encontrar el precio que necesitan, ¿sí? Lo fundamental de la escuela clásica es que se coloca al lado de los productores, del lado de los capitalistas. ¿Por qué? A través de la ley de Say, ¿sí? Ley de Say, que es este autor, lo que establece es que lo importante es el costo de producción. ¿Qué significa esto? Si yo soy oferente, tengo un costo para producir ciertos elementos, y estos elementos van a determinar un precio en el mercado. Cuanto más pueda yo ofrecer de un producto o de un servicio, más me van a demandar. ¿Se entiende? Si yo logro producir 1000 camisas a 1000 pesos, ¿sí? Eso va a generar una tanta cantidad de demanda. Ahora, si logro generar 5000 camisas a un poco menos de precio, eso va a aumentar muchísimo la demanda. Está todo volcado en el pensamiento de los clásicos sobre el lado de la oferta, ¿sí? Y lo que necesita esto, obviamente, para que la mano invisible funcione, o para que la ley de Say también se aplique, ¿sí? Lo que necesitamos siempre es libre comercio. Lo que genera esto es claramente, ¿sí? Que el Estado no tenga que intervenir la economía, ¿sí? Ya que en su concepción básica esto dificulta que los oferentes y demandantes se encuentren el precio de equilibrio. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos? Bueno, que no puedan encontrar ese precio de equilibrio. Y lo mismo pasa, ¿sí? Así como pasa con mi situación yendo a buscar tomates dentro de 1 hora y media, bueno, lo mismo pasa entre países, ¿sí? Lo mismo pasa entre un país que produzca petróleo y los países que consumen petróleo, ¿sí? Esta es según el esquema clásico. Después está la realidad que es absolutamente distinta, pero bueno, ellos pensaron un esquema, ¿sí? Esta es la idea básica que está, así como repaso de los clásicos, ¿sí? Estamos planteando un mundo de... están planteando un mundo en el cual los estados recién se están consolidando, siglo XVIII, sobre todo siglo XIX. Tengan en cuenta que países como Alemania o como Italia no existen todavía, ¿sí? Que tenemos países como Rusia que todavía están bajo un régimen autocrático de los zares, ¿sí? Hay un imperio gigante que cubre desde Serbia hasta Siria, ¿sí? Que son los otomanos. O sea, la realidad mundial, ¿sí? Es absolutamente distinta. Mediados del siglo XIX, una gran cantidad de países todavía aceptan la esclavitud, ¿sí? Entonces, estamos en un sistema en el cual no todos estamos cumpliendo las mismas reglas, ¿sí? Claramente el pensamiento clásico, liberal, clásico económico, es un movimiento de avanzada. ¿Qué significa? Significa, o sea, lo que está detrás de este pensamiento económico es la necesidad de que los países, ¿sí? Pasen a nafta su modelo productivo y se conviertan en capitalistas. Y le den, ¿sí? El poder y la llave de la economía, del desarrollo económico, a los productores. ¿Quiénes son los productores? Los dueños de fábricas, los dueños de campos, que piensan con una lógica así de producir no solamente para lograr la comida del día, sino para tener un excedente y ponerlo en el mercado, ¿sí? Los bancos que van a prestar plata para que el capitalista invierta más, mejore la maquinaria y mejore la oferta. Es un mundo, ¿sí? Que se está encontrando con la producción capitalista. Por eso, la teoría económica le otorga tanto poder a través de esto, de pensar que la oferta va a generar más demanda, ¿sí? Cuanto más compitan los capitalistas, cuanto mejoren, cuanto más profundicen, ¿sí? La eficiencia productiva, esto va a generar una mayor demanda, ¿sí? Mayor demanda va a generar, teóricamente, un precio más bajo para el que demanda, porque hay más productos, entonces no va a tirar el precio para arriba, teóricamente va a generar tanto una ganancia para el capitalista, como el precio que quiere pagar aquel que demande, ¿sí? Una camisa, una mesa, productos del siglo XIX, ¿sí? No estamos todavía con un mercado tecnológico de algo, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Sí, sí, profe. Sí, sí. Entonces, en estos momentos lo que hacemos es pensar
esquemas de pensamiento de la sociedad en los cuales algunos países, ¿sí?, muy adelantados, lograron hacer un paso, si se quiere, exitoso y efectivo hacia el capitalismo. Estamos hablando de pensamientos, ¿sí?, de escuelas de pensamiento que sirven para el norte de Estados Unidos, ¿sí? El sur todavía digamos, queda la cuestión esclavista y tenía casi otro modo de producción totalmente distinto. Entonces, este modelo clásico de economía pertenece a el norte de Estados Unidos, ¿sí?, desarrollado industrial y comercialmente, Inglaterra, algunas regiones de Francia, el norte de España, lo que se conoce como País Vasco y algunas zonas de Cataluña, ¿sí?, la parte central y norte de Francia, ¿sí?, algunos sectores de Alemania, ¿sí? Y para de contar, ¿sí? Es decir, tenemos un mundo que está profundamente integrado y esta escuela de pensamiento que hoy parece súper obvia, en ese momento era una novedad para los países que dominaban políticamente, ¿sí? Si pensamos en 1890, Inglaterra controlaba un tercio del mundo, ¿sí? La superficie del mundo, bueno, un tercio la controlaba Inglaterra, ¿sí?, siendo esa isla que es, bueno, y controlaba un porcentaje gigante del comercio mundial. ¿Por qué? Porque habían invadido y controlaban literalmente, ¿sí?, porciones gigantes, sí, del mundo. Estamos hablando de Europa repartiéndose a África, estamos hablando de Inglaterra dominando la India, dominando todo lo que es sudeste asiático, ¿sí? Francia también, Francia tampoco la saca tan barata, nada más los franceses son más inútiles, pero bueno, Inglaterra logró hacer de este esquema, ¿sí?, un funcionamiento fundamental. La época imperial, ¿sí?, les permitía a ellos justificarse con cualquier regla, ¿sí? O sea, el pensamiento clásico tiene un contexto histórico de funcionamiento, a eso me refiero, ¿sí? Justifica en general que el que gana, gana. ¿Se entiende? Es una suerte de bilardismo de la teoría económica. Obviamente que va a hablar bien de los que producen y de los capitalistas porque tenés Inglaterra controlando 25 países. Y si no les gusta el precio, ¿sí?, que los ingleses le quieren vender una camisa, bueno, cambian el gobernante y punto. ¿Qué tanto, che? Ese es el tema, ¿sí? O sea, podían ordenar la producción de los países como si nosotros estuviéramos jugando acá un jueguito de, no sé, como si fuera un videojuego, ¿sí? Más difícil, pero bueno, más lento también, ¿sí? Entonces, este esquema de pensamiento económico se corresponde con un momento. Los neoclásicos, ¿sí?, ya están dando cuenta de, si se quiere, ciertos límites, ¿sí?, en ese funcionamiento. Y toman los elementos más dinámicos de la economía clásica y tratan de pasarlos más a nafta, ¿sí? Tratan de como darle una vuelta de tuerca, de decir, bueno, si la economía son individuos operando racionalmente, bueno, vamos a pleno, vamos a creer que el individuo es absolutamente racional, siempre que piensa y que opera económicamente y que opera en la sociedad, opera por utilizar la razón, ¿sí? Y, a ver, lo que busca siempre es maximizar su beneficio y su placer, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A lo largo del siglo XX, los neoclásicos se van encontrando con que la producción, ¿sí?, mejoró y se encontraron con elementos como, por ejemplo, la revolución tecnológica, ¿sí?, que abrió nuevos mercados de lo que sea, ¿sí? Yo ayer lo hablaba con los chicos de tercero, cuando veíamos el tema de la sociología del ocio. El ocio, cuando yo era chico, que tengo bastante más años que ustedes, era por ahí ir a los fichines, ir a un arcade, ¿sí? Hoy, el ocio ya está adentro de nuestros hogares, ¿sí? Podemos estar absolutamente abstraídos del exterior, solamente teniendo una conexión de internet, ¿sí? Y la cantidad de cosas que podemos hacer en cualquier sentido es impresionante. Y antes eso implicaba salir de mi casa y toda una economía, ¿sí? Hoy, desde mi casa, ¿sí?, en pijama, hay una civilización que está trabajando en pijama, hoy, ¿sí? Por el tema de la pandemia, pero bueno, esto va a quedar, ¿sí? Y eso es inédito. Que todo un mundo pase tanto tiempo dentro de su casa, esto no pasó nunca. Han pasado pandemias, ¿sí?, y crisis absolutas de la economía, pero con la gente peleando en la calle. Ahora estamos todos adentro. O digo, bueno, nos dieron la orden de estar todos adentro, ¿sí? Entonces, estos nuevos desarrollos, ¿sí?, van generando nuevos mercados y nuevas oportunidades. Los neoclásicos dan cuenta de eso y tunean un poquito, ¿sí?, la idea de los clásicos. Esperen, comparto la pantalla de nuevo. Entonces, nos colocamos acá en la columna de la derecha, ¿sí?, donde dice neoclásicos,
Este pensamiento entonces es del siglo XIX y sobre todo del XX. Los autores más básicos son Walras y Marshall, que son autores europeos, austríacos, ¿sí? Y lo que hacen es darle un perfil cientificista a la disciplina, ¿sí? Acá va una sola A, no sé por qué está gritando. Entonces, ¿qué significa el perfil cientificista? Arman gráficos, ecuaciones, teorías que tienen como un nivel de analítico y casi algebraico para demostrar el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Lo que cambia acá, en la teoría neoclásica, es que en vez de centrarse en la oferta, como los clásicos, lo que hacen acá es centrarse en la demanda, en los consumidores, ¿sí? Lo que están haciendo, ¿sí?, es un poco lo que vemos hoy en día en cualquier aviso publicitario, es pensar en consumidores que saben absolutamente lo que quieren, ¿sí? Es decir, lo que se preocupa en los neoclásicos es pensar qué factores generan, ¿sí?, y potencian la demanda de un bien o servicio, ¿sí? Y esto es muy de la época, ¿sí? Piensa en la cantidad de productos que han tenido que cambiar con la situación de pandemia, ¿sí? ¿Qué productos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que demandan más ahora en época de pandemia? Alcohol en gel. Alcohol en El gel, delivery. uno. ¿Qué más? Barbijo. Barbijo, está. Eso ponele para salir. Ahora, adentro de la casa, ¿qué cosas cambian? Internet. Tener buen internet. Internet, básico, genial. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser el delivery, ya sea de cualquier cosa? Claramente, sí. La Mer- posibilidad de salir y de la conexión hace que las empresas que en general más ganaron son las empresas que tienen incorporada la logística. Aquel que puede garantizarte el envío de algo sin importar cuánto cueste, ¿sí? Sí. Porque a veces el envío te das cuenta que es un poco caro, ¿sí? Ujú. El otro día quería comprarme, no sé qué era. Había visto una camperita hermosa para comprarme, el envío me salía lo mismo que la campera. Dije que no, pero porque era muy estúpido, digamos, el plan. No puedo gastar 1000 en una campera y sale 500 el envío. Digo, pará, Claro. 50% del envío. Bueno, pero en una situación de mayor necesidad o de mayor aburrimiento, me lo hubiese comprado, ¿sí? Sí. Entonces, esa demanda se genera, ¿sí?, sobre la novedad. Están todo el tiempo atentos a ver qué patrones cambian en el mercado para ver cómo demandan las personas, ¿sí? ¿Qué otros elementos más no sé, de los Igualmente, envases? las ¿Los productos empresas tienen, electrónicos pueden ser, profe? Vamos a uno, pará. Hablaba Mati y después Iván. sí, te quería consultar que igualmente las empresas tienen personas que están, se encargan de eso, de analizar el mercado, qué demanda la gente o los factores externos o no, para luego hacer un producto que sirva, que se venda. Sí, 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 obviamente, obviamente. Acá, o sea, lo que estamos viendo es, a ver, que los neoclásicos le den pelota a la cuestión de dónde se demanda, ¿sí? Es porque, en general, están tratando de ver cuánto esfuerzo no hacen desde el lado de la oferta, ¿sí? Todos recuerdan ese momento de Los Simpsons, ¿sí? Cuando va a salir la nueva Stacy Malibu, que está hecho el meme, ¿sí? Sí. Que Lisa le dice, pero es la misma muñeca que tiene un sombrero, pero el sombrero es nuevo, le grita Smith. Bueno, ahí ¿qué pasa? ¿Los demandantes fueron totalmente soberanos y supieron qué comprar? ¿O la empresa los engrupió? La empresa los engrupió, Claro, ¿sí? claramente. Entonces, ahora, ¿sí?, el otro día veía una publicidad que es genial el efecto que tiene esto, porque no solo las publicidades de productos de limpieza nos hicieron creer o nos quieren hacer creer que las mujeres tienen que estar adentro limpiando, ellas son las guardianas de la limpieza y que esto que el otro. Mr. Músculo además las hace creer que son inútiles, porque si no viene Mr. Músculo, la cocina no se limpia, o magia. Y ahora también nos metieron a la volteada a nosotros, porque también nos hacen creer que, como ahora los varones limpiamos, o descubrimiento de la humanidad, ¿sí?, también somos inútiles. Entonces, ¿qué hacen? Nos venden una lavandina que no salpica y nos distingue la ropa, ¿sí? Es una Ay, lavandina es verdad. que va a salir un 70% más caro, ¿sí? Pero es lo mismo, pero no te salpica. Es lo Me mismo, mató esa pero no publicidad. salpica. Igual a la creación Cada, al mar, la creación al mar. cada vez que la veo me Yo pongo mal. ayer limpié y sí, me manché con la lavandina, pero eso porque yo sea un tarado no significa que la humanidad falló, ¿sí? O sea, significa que yo soy torpe, ¿sí? No implica nada en general. Lo que quiero decir es, muchas veces lo que se está estudiando es poder chamullar un poquito lo que estás vendiendo del lado del oferente con el mínimo cambio posible para sumarle más precio y que el demandante, ¿sí?,
sabiendo cómo opera el demandante, diga, che, la verdad que mira, me interesa esto, la bandera que no salpica, qué bueno. Y pago un Eso 30%. también pasa con, ¿Sí? eso también pasa con los productos o las consolas y todo eso, que por ejemplo sale una nueva consola y te la venden como si fuese una cosa. Ni hablar, ni hablar. ¿Sí? El otro día vi un meme excelente que decía, bueno, voy a esperar que salga la Play 5 para ver cuánto está la 4 para poder comprarme una olla nueva para cocinar. ¿Sí? O sea, a eso nos estamos reduciendo. ¿Sí? Pero bueno, digo, son cálculos que todos hacemos. Y de nuevo, yo, a ver, en la Argentina, por ejemplo, lo que es el mercado de consolas, acá en Buenos Aires es más general. Yo me crié en provincia de Buenos Aires, ¿sí? A mediados de los 90, ¿sí? Tener un Family Game era como, olvídate, ¿sí? Éramos, ya está, Mayweather. Y después, los que podían acceder a un nivel como a un superior era tipo la PlayStation 1. O sea, nadie de mis conocidos accedía al mercado Nintendo. Tener una Nintendo, una Super Nintendo, o hablar de la Nintendo 64 después, era como otro mercado absolutamente distinto. Entonces, las particularidades nacionales de cómo los argentinos consumen videojuegos también es muy distinta. No tenemos la cantidad de opciones que tienen en otros lugares. ¿Sí? Entonces a veces se paga un precio extra por eso. ¿Sí? Lo mismo pasa con el mercado de autos, pasa con el mercado de ropa, con el mercado de lo que sea, de celulares, ¿sí? Para hablar de consumo masivo hoy, ¿no? Pasa con eso. Entonces, cada corriente o idea económica que intenta ser universal, ¿sí? Los neoclásicos hacen eso, tratan de tener una idea universal, bueno, hay que ver las particularidades de cada lugar, ¿sí? Y cómo se considera cada cultura y qué problema tiene cada cultura a la hora de pensar esa regla económica. Bueno, entonces, los neoclásicos lo que hacen es tratar de esto, de indagar cómo demandan los que demandan, ¿sí? Para, ¿sí? Mejorar el tema de los consumos, ¿sí? Si pensamos además otras cosas que la situación de pandemia trajo además como diferentes booms, ¿no? Al principio todo el mundo se quería anotar para estudiar un idioma, todo el mundo quería hacer un curso para decorar la casa, todo el mundo quería hacer un curso de, no sé, qué sé yo, no sé, diseño. Cursos y punto. Cursos. Cursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creíamos que éramos seres tan racionales y activos que íbamos a dividir el tiempo de nuestra casa, ¿sí? Y nos íbamos a levantar a las 7 de la mañana, íbamos a trabajar o estudiar 8 horas, y nos iba a quedar tiempo para iluminarnos con nuevos saberes. Y la verdad es que no, ¿entendés? Nos compramos un montón de helado y patitas de pollo, y miramos 1000 series, ¿sí? Y ya todos vimos las mismas series, y ya todo el mundo juega los mismos jueguitos de Among Us, todo el mundo juega Brawl Stars o lo que sea, ¿sí? Bueno, estamos todos Hace código, profe. ¿Cómo? No, Pase sé código. probé el Among Us y no me convenció. No sé, no le encontré la vuelta. Pero bueno, nada, en mi caso no funcionó. Pero bueno, digo, todos nos encontramos en general comportándonos muy parecido, ¿sí? Entonces, para aquellos que estén pensando cómo demandamos, estos últimos 7 meses han sido impresionantes. Les han dado todos los datos de cómo vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Lo que queremos que sepa, lo que no queremos que se sepa, ¿sí? Todo lo tienen absolutamente rastreado. Las empresas tienen una cantidad de datos que todavía no llegan a procesar la cantidad de cosas que pueden adivinar de nosotros, ¿sí? Esto es la primera vez que pasa así en la historia de la humanidad. Que aquel que está ofreciendo bienes y servicios, ¿sí? Se encuentre con tantos datos de cómo demandamos bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, no sé, mirando una oferta que nos llegó por Instagram a la 1 de la mañana? ¿Sí? Claramente, ¿sí? Es una idea estúpida comprar cualquier cosa a la 1 de la mañana, pero la miramos igual. Y decimos, oh, mira un set de cuchillos, oh, mira qué bueno. Y mirá la hora y 2 menos 20. No. Quizás sea una idea estúpida, ¿sí? 2 menos 20 de la mañana comprar un set de cuchillos, ¿sí? O estar mirando, no sé, una promo de tatuajes, 7:30 de la mañana, ¿sí? No es lo que hice hoy. Pero pasa, ¿sí? Pues si, che, la verdad que podría necesitar un tatuaje, ¿sí? ¿Qué sé yo? Bueno, a veces ver cómo decide la gente, ¿sí? Nos encontramos con que a veces es racional, pero no necesariamente podemos prever cómo va a ser esa demanda.
¿sí? Entonces, lo que los neoclásicos hacen es estar muy atentos a ver cómo puede llegar a cambiar, ¿sí? Todo para potenciar la venta de algún producto. Así sea muy efímero, porque hay booms, ¿sí? Ayer hablábamos, por ejemplo, ¿se acuerdan hace como 2 o 3 años? Ustedes además, seguro estaban en el secundario, cuando fue el boom de los, ¿cómo se llama? Los spinners, los cositos esos que daban vuelta, que todos los pibes tenían, ¿sí? Bueno, estaban todos con los spinners. Y ese boom, ¿cuánto duró? Casi nada. ¿Está bien? Pero el que importó, ¿sí? El comerciante de once o el juguetero que importó spinner, ¿sí? En la primera parte, la hizo toda, ¿sí? Seguramente a un costo muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, la idea de dónde se centran, ¿sí? Los neoclásicos es en la cuestión de pensar la demanda. ¿Desde dónde demanda, sí, la persona? ¿Desde dónde puede querer algo? ¿Qué elementos determinan que alguien quiera algo? ¿Sí? Es fundamental, o sea, se está metiendo con la cuestión del deseo. Todo se puede hacer económico, ¿sí? Todo, absolutamente todo. De cómo nos vestimos, cómo lucir, qué personas acceder. Digo, las apps de conocer gente diseñan un algoritmo, ¿sí? Que teóricamente potencia de acuerdo al perfil que vos tenés, ¿sí? Y te ubica como una suerte de gráfico de oferta y demanda de gente, te ubica también ahí a quién te muestra o a quién sos mostrado, ¿sí? Entonces, ese elemento se mete en todos los aspectos de nuestra vida. Este tema de la oferta-demanda. Incluso cabe en nuestros vínculos, ¿sí? O sea, es muy fuerte lo que pasa. No digo que esté mal, digo que es muy fuerte y que es la primera vez que está pasando tan explícitamente, ¿sí? Que nosotros buscamos eso, ¿sí? Estamos tipo, como uno busca en catálogos gente que le pueda gustar o no. Suena como bastante fuerte, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Los neoclásicos se tratan de posar en la cuestión de la demanda de los bienes y de los servicios, ¿sí? Bueno, se está terminando el tiempo, salimos y entramos y vemos el último par de ideas y ahí les explico bien el tema del TP, ¿sí?